Hola, buenos días. Actualmente disponemos de fuerzas de pruebas de alta complejidad técnica para determinar la capacidad al ejercicio, como la ergometría cardíaca y pulmonar. Son técnicas, aunque nos van a informar de una manera precisa sobre la limitación cardiovascular y respiratoria, son poco prácticas para el control periódico de una patología y por ello se utilizan en el diagnóstico. Ya en los años 60 se desarrolló una prueba sencilla, fácilmente reproducible, para determinar la tolerancia al ejercicio midiendo la distancia recorrida en un determinado periodo de tiempo, que inicialmente fueron 12 minutos y después se bajó a 6. La prueba de los 6 minutos marcha reproduce el ejercicio que se realiza en la vida cotidiana y evalúa de forma integral todos los sistemas que intervienen en el esfuerzo. En este caso es un esfuerzo submáximo. Y se ha demostrado que existe una buena correlación entre la distancia recorrida en este tiempo y el consumo máximo de oxígeno determinado por pruebas de esfuerzo más complejas. ¿Qué necesitamos para la realización de la marcha de los 6 minutos? De la prueba de los 6 minutos de marcha, un espacio físico, un equipo y medidas de seguridad y personal. Personal de enfermería con conocimientos de la técnica, de sus posibles complicaciones y de maniobras de reanimación. No es necesaria la presencia de médicos y su disponibilidad y localización. El espacio físico es un pasillo plano de una longitud igual o superior a 30 metros, poco transitado, con señalizaciones cada 5 metros y 2 conos en los extremos del tiro. En cuanto al equipo y las medidas de seguridad, dispondremos de cronómetro, pulsoxímetro portátil, esfingomanómetro, carro de paradas y desfibrilador, silla o camilla para el posible traslado del paciente, teléfono y una libreta de trabajo para la recogida de datos. Cuando se cita al paciente se le hace entrega de un tríptico informativo que indica que ha de llevar ropa y calzado cómodos, haber tomado su medicación habitual, comida ligera previa, no haber hecho ejercicio al menos 2 horas antes. Si utiliza algún dispositivo de ayuda para caminar, como es un bastón, que lo use con normalidad, y si es portador de oxígeno complementario, se le seguirá suministrando con el mismo flujo, salvo que el médico indique lo contrario, y todo esto va a figurar en la recogida de datos. El test de los 6 minutos marcha siempre se va a hacer en las mismas condiciones de hora y lugar, no necesita precalentamiento. El paciente va a permanecer 10 minutos en reposo antes de iniciar la prueba, tiempo que utilizamos para instruirle que ha de caminar lo más rápido que pueda, sin correr, durante 6 minutos. La velocidad la establece él y solo va a hablar para indicar que existe algún problema que nos obligue a detener la prueba, como es un dolor torácico, disnea intensa, sudoración profusa, cualquier síntoma que nos esté indicando la aparición de un síncope. El paciente puede parar siempre que lo necesite y retomar la marcha cuando se sienta capaz, todo esto dentro de los 6 minutos establecidos. Se va a medir la saturación de oxígeno, la tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria. Se preguntará sobre el grado de disnea y cansancio muscular según la escala de Borg. Esto se hace al inicio, al finalizar la prueba y tras un periodo de reposo de 10-15 minutos. Se utilizan una serie de incentivos verbales estandarizados que están indicando cada minuto el tiempo restante. Como lo está haciendo muy bien, quedan 5 minutos para finalizar. No se le va a forzar, se evitará gesticular y el tono de voz será uniforme. El resultado obtenido de distancia caminada se expresa en valores absolutos, metros, pero también puede hacerse como un porcentaje del valor teórico, es decir, lo que esperamos según el sexo, la edad, la talla y el peso en condiciones normales. Está contraindicada de forma absoluta en pacientes que presenten angina inestable o un infarto agudo del miocardio de menos de 3 meses. Por ello se aconseja la revisión de un electrocardiograma de menos de 6 meses. Se valorará su realización cuando presente angina de esfuerzo estable y controlada con su medicación, y en aquella situación de reposo, en aquellas situaciones que en reposo presenten una frecuencia cardíaca superior a 120, tensión arterial sistólica superior a 180 y una diastólica superior a 100. La prueba de los 6 minutos marcha está indicada en la comparación pre y post-tratamiento de la resección pulmonar, en la prescripción de oxigenoterapia portátil y en la valoración del estado funcional, evolución del paciente y su respuesta al tratamiento, y así como
parámetro predictivo de supervivencia en la EPOC, en la hipertensión pulmonar arterial y en la fibrosis pulmonar idiopática. La prueba de los 6 minutos marcha es una de las pruebas complementarias en el estudio del paciente con EPOC y que nos va a permitir calcular el índice BODE, precisar el grado de obstrucción 3 y 4, hacer una valoración previa a la rehabilitación pulmonar y se ha demostrado ser un buen predictor de supervivencia y de la tasa de reingresos hospitalarios por exacerbaciones. En las últimas décadas, la clasificación de gravedad de la EPOC se ha basado casi exclusivamente en la determinación del grado de limitación del flujo aéreo evaluado mediante el BEMS, pero datos recientes indican que existen otros parámetros que combinados pueden mejorar la información pronóstica aportada por el BEMS, como es el estado nutricional, la disnea, el ejercicio o la presencia de agudizaciones graves repetidas. Esto ha dado lugar a que se hayan generado distintos índices pronósticos, siendo considerado de referencia el índice BODE. La generalización de este índice ha sido más lenta de lo esperado y posiblemente, en especial en la atención primaria, y posiblemente sea por la realización de los 6 minutos marcha que exige disponibilidad de tiempo y espacio adecuado. Por este motivo, algunos autores han propuesto la sustitución de los 6 minutos marcha por el registro de las rehabilitaciones graves, en lo que se denomina índice BODES, pero que la guía española del EPOC lo reconoce como alternativa, pero únicamente en los grados en los grados 1 y 2, que es EPOC leve y moderado, cuando aparece un BODES superior a 5, igual o superior a 5, se ha de hacer los 6 minutos marcha para precisar los niveles de gravedad 3 y 4. Los 6 minutos marcha también nos va a proporcionar una información sobre el estado funcional del paciente diagnosticado de hipertensión arterial pulmonar, debido a que existe una buena correlación con la clasificación NIA. Los pacientes que caminan menos de 350 metros están dentro de la clase 3 y 4, es decir, que presentan disnea cuando realizan actividades inferiores a las de la vida habitual ante cualquier actividad e incluso en reposo. También nos informa sobre el pronóstico, y esto se demostró por un estudio que se hizo con un grupo aleatorio de pacientes con hipertensión arterial pulmonar y que vieron que la supervivencia a los 30 meses era del 20% en aquellos que caminaban menos de 330 metros. Bueno, y para terminar, en cuanto a la fibrosis, decir que es una enfermedad fatal con una velocidad de progresión variable y necesitamos parámetros funcionales y biológicos que nos predigan su evolución, lo que es particularmente importante para remitir al paciente a trasplante. Tradicionalmente se ha utilizado como parámetro predictivo de mortalidad la disminución del más del 10% de la capacidad vital forzada. En abril de este año, el Servicio de Neumología del Hospital General realizó un estudio retrospectivo con pacientes con fibrosis pulmonar idiopática en los que se midieron volúmenes y flujos pulmonares, la distancia recorrida y la desaturación de oxígeno de la hemoglobina al final de la prueba de esfuerzo, y se demostró que caminar menos de 300 metros, una saturación inferior del 88%, tenía una mayor significación estadística como parámetro predictor de supervivencia que la tradicional disminución de la capacidad vital forzada. Esta comunicación se presentó en la Sociedad Valenciana de Neumología y en la SEPAR y se obtuvo una beca de investigación para realizar un estudio prospectivo con estos pacientes diagnosticados de fibrosis pulmonar idiopática, en los que se va a analizar de forma combinada los parámetros funcionales anteriormente mencionados con biomarcadores en suero, grado de afectación radiológica mediante TAC y lavado broncoalveolar. Conclusiones a las que llegamos es que los 6 minutos marcha es una prueba sencilla, segura, fácilmente reproducible, barata. Nos va a proporcionar una información muy valiosa sobre la situación funcional del paciente y su respuesta al tratamiento, y es muy valorada como predictor de supervivencia. Muchas gracias.